Hoy hablamos de los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesucristo. Aleluya y crucifícalo. Evangelio de Mateo. Cómo la gente cambió su fe en pocos días bajo la influencia de las multitudes. Antes de continuar, escribe desde qué país estás viendo el vídeo. Disfruta escuchando. Citas del Evangelio de Mateo. Pero el pueblo que le precedía y acompañaba gritaba, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Pilato les dijo, ¿qué haré a Jesús, llamado Cristo? Todos le dicen, que lo crucifiquen. Explicación de la parábola. Este episodio del Evangelio llama la atención por su contraste. La entrada de Jesús en Jerusalén estuvo acompañada de triunfo. Las multitudes le saludan con júbilo como Rey, Mesías, poniendo mantos a sus pies y agitando ramas de palma. Pocos días después, las mismas voces que gritaban, Hosanna, exigen su ejecución. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo el amor y la admiración se convirtieron en odio? La multitud como símbolo de una fe inestable. En el centro de esta historia no solo está la tragedia de la traición, sino una sutil lección espiritual sobre la naturaleza de las multitudes y la fe basada no en la convicción, sino en la emoción. La gente que cantaba por Cristo no esperaba realmente a un maestro espiritual, sino a un líder político, un libertador de la opresión romana. Cuando sus expectativas no se cumplieron, y cuando los líderes religiosos pusieron a la opinión pública en contra de Jesús, el mismo pueblo cambió fácilmente sus gritos. Aquí la multitud se convierte en símbolo de una fe superficial, que no se basa en una conexión personal con Dios, sino en la moda, la presión exterior o la búsqueda de milagros externos. Hosanna, y crucificar como metáfora de nuestras opciones. Estas dos palabras, Hosanna y crucifícale, representan dos estados del alma humana. En uno hay apertura, deleite, voluntad de seguir la luz. En el otro hay ira, frustración, búsqueda del culpable. Cada persona, como la multitud de Jerusalén, se enfrenta a una elección, exaltar la verdad, aunque sea inconveniente, o rechazarla si no se ajusta a nuestros deseos y percepciones. Esta historia no trata solo de una multitud judía de hace 2000 años. Es una parábola sobre nosotros. Sobre todos los que hoy exclaman, aleluya, en el templo y mañana, bajo la presión de las circunstancias, el miedo o la opinión mayoritaria, renuncian a sus propios valores. Simbolismo de los días entre la entrada en Jerusalén y la crucifixión. El intervalo entre estos dos acontecimientos es como un símbolo de nuestro viaje espiritual. Podemos empezar con fe e inspiración, pero si los cimientos internos no están reforzados, si no hay una conexión personal con Dios, si no hay valores verdaderos arraigados en nosotros, en el momento de la prueba somos fácilmente capturados por la voz de la multitud. Conclusión. Qué aterrador y sobrecogedor resulta leer unas líneas de la Escritura en las que el pueblo que saludó al Salvador con entusiasmo y cánticos, pocos días después exige su ejecución con el mismo fervor. Estos acontecimientos nos revelan uno de los misterios espirituales más profundos, la facilidad con que una persona puede apartarse de la verdad cuando su fe no se basa en la convicción personal, sino en la emoción, el miedo o la influencia de los demás. A menudo nos referimos a la multitud de la época de Jesús como irrazonable e inestable, olvidando que esa multitud somos nosotros mismos, como lo somos hoy. Cada uno de nosotros es capaz de rezar el lunes y traicionar el viernes. Y no necesariamente con palabras o acciones. A veces basta el silencio, la indiferencia, el miedo a ser diferentes, para que nuestra voz interior, que ayer exclamaba, Hosanna, cambie a crucifícale, solo que de forma más refinada y moderna. Cuando la multitud se encontró con Cristo en Jerusalén, había en sus corazones la expectativa de un milagro, de una liberación, de un triunfo terrenal. Necesitaban un rey, no un rey de humildad, sino un rey de victoria. No un salvador de almas, sino un libertador de los romanos. Su fe no se basaba en el amor, sino en el cálculo. No se basaba en comprender la voluntad de Dios, sino en esperar que se cumplieran sus propios deseos. Por eso, cuando Jesús no cumplió sus sueños, cuando tomó la cruz en lugar de la espada, y la humillación vergonzosa en lugar del trono, se apartaron de él con la misma facilidad con que antes le habían aplaudido. Ese es el gran dolor de esta historia, con qué rapidez puede enfriarse el corazón humano si no está enraizado en Dios.
Pero, ¿no ocurre esto también en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos prometido lealtad, hemos dicho, yo estaré siempre contigo, pero al primer golpe del destino refunfuñamos, dudamos, buscamos culpables? Como la muchedumbre de Jerusalén, tendemos a confiar en Dios mientras nos conviene, mientras todo va según lo previsto. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando Dios dice, toma tu cruz, empezamos a vacilar. Entonces la fe se convierte no en un núcleo interior, sino solo en una forma, una palabra, un hábito. Lo más trágico de esta historia es que la gente no se daba cuenta de lo que hacía. Hosanna y crucifícalo fueron pronunciados por los mismos labios, pero en el primer caso con esperanza, en el segundo con rabia. Esto nos dice algo sobre el poder de la influencia pública, y cómo una multitud puede arrastrarnos en la dirección exactamente opuesta si no tenemos una conexión personal y firme con Dios. Por eso la verdadera fe no nace en el ruido, sino en el silencio del corazón. No se basa en el entusiasmo de la multitud, sino en la experiencia profunda de un encuentro personal con Cristo. Muy a menudo, las personas no buscan a Dios para seguirle, sino para que le siga. Para que cumpla sus peticiones, resuelva sus problemas, arregle sus vidas. Cuando resulta que el camino del seguimiento de Cristo no exige una alegría exterior, sino un sacrificio interior, no una victoria temporal, sino una obediencia eterna, llega la decepción. Es entonces cuando nace la traición, disfrazada de realismo, objetividad, escepticismo razonable. Pero sigue basándose en el mismo miedo, miedo a ser incomodado, miedo a ser ridiculizado, miedo a sufrir. Este miedo es lo que convierte el Hosanna en crucifícale. Pilato pregunta, ¿qué haré a Jesús, llamado Cristo? Y el pueblo, sin dudarlo, grita, crucifícalo. Y esta es una pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros cada día. ¿Qué harás con Jesús? ¿Dirás sí a la verdad cuando vaya en contra de tus deseos? ¿Te mantendrás fiel cuando las cosas se pongan difíciles? ¿O preferirás un silencio cómodo, una negación interior, una participación en la multitud cultural, que se llama a sí misma espiritual pero que no quiere la cruz? Cada uno da la respuesta a esta pregunta a su manera. Y esta respuesta determinará si nuestra vida no pasará del triunfo de la fe a la traición de la debilidad. Es importante darse cuenta de que Cristo sabía lo que iba a pasar. No fue a Jerusalén para alabar, sino para que se cumpliera la voluntad de su Padre. Sabía que el Hosanna sería rápidamente sustituido por el crucifícalo, pero no se detuvo. Este es el mayor testimonio de amor, ir a la muerte por aquellos que mañana te rechazarán. No es solo la grandeza de Cristo, sino también su paciencia con nuestra debilidad. Incluso cuando tropezamos, cuando formamos parte de la multitud, Él no se aparta. Sigue esperando que volvamos. Y cada vez que nos arrepentimos, cada vez que nos negamos a seguir a la multitud, cada vez que optamos por seguirle en silencio, a pesar de todas las presiones, decimos de nuevo nuestro Hosanna, ya no emocionado, sino maduro, basado en la experiencia y el amor. La vida cristiana no es una procesión festiva, sino un camino que va de las aclamaciones al silencio del Calvario. Pero quien recorre este camino hasta el final, quien no teme las pruebas, quien no traiciona bajo la presión del miedo o de la opinión pública, no solo encuentra a Cristo resucitado, sino también la verdadera libertad. Libertad para ser uno mismo, para ser fiel, para ser luz en medio de las tinieblas. Porque solo esa fe que ha atravesado el dolor se hace real. Solo es auténtico ese Hosanna que no teme al Calvario. Por eso, al meditar esta parábola, no nos apresuremos a condenar a los que un día gritaron, crucifícalo. Más bien, miremos en nuestro propio corazón. ¿No grito yo lo mismo cuando prefiero la comodidad a la verdad, el miedo al amor, el orgullo a la humildad? ¿No estoy traicionando a Cristo cada vez que me avergüenzo de estar con Él en público, cuando guardo silencio cuando necesito defender la verdad, cuando acepto transigir sabiendo que estoy haciendo mal? La Pascua no es solo una fiesta en el calendario. Es un recordatorio del precio de nuestra libertad, del amor que fue a la cruz por nosotros. Es una llamada no solo a alegrarnos de la resurrección, sino a recorrer el camino con Cristo, desde el Hosanna, pasando por el crucifícalo, hasta el verdaderamente resucitado. Y si queremos que nuestra fe esté viva, que no forme parte de una multitud inconstante, necesitamos volver a estas líneas del Evangelio una y otra vez.
no como un tiempo pasado, sino como un reto personal. Las fiestas de Pascua no son solo una celebración, no son solo culichi, velas y huevos teñidos. Es un tiempo especial en el que cada cristiano puede detenerse, mirar en su interior y preguntarse, ¿quién soy yo en esta historia? Es una oportunidad para purificarse, para fortalecerse, para encontrar de nuevo la alegría y la luz. Que en estos días nuestro Hosanna sea sincero, maduro y no se desvanezca ante la adversidad. Que la Pascua no sea el final de la Cuaresma, sino el comienzo de una vida auténtica con Dios. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.